mensaje que les hice ayer, ¿verdad? De toda la gente que viene aquí, tiene un conocimiento súper amplio, hacen software de clase mundial, hacen diseño de clase mundial, háganse amigos y amigas, pregunten todo lo que quieran saber y no dejen de conocer a esta gente que es muy chiva. Y también nosotros todos que estamos aquí queremos aprender de ustedes también. El día de hoy quiero hacer una introducción a una persona muy especial que refleja algo que hemos estado queriendo hacer en la Asociación de Drupal y hemos estado activamente haciéndolo desde hace 3 ediciones del evento. Lo que nosotros queremos es lograr que nuestra comunidad refleje y que muestre modelos y roles femeninas y costarricenses. Desde hace varios años DrupalCamp era un evento que era dominado por speakers internacionales, keynote speakers internacionales, y hemos estado haciendo ese cambio en las últimas ediciones. Diana Zuleta, que está aquí con nosotros el día de hoy, es una mujer a la que yo admiro mucho, que en el ámbito de emprendimiento en Costa Rica es una super mujer. Y yo lo que quiero es darle una gran bienvenida, pero primero quiero que conozcan los atestados de Diana y que sepan de qué es lo que nos va a hablar el día de hoy. Diana es fundadora y directora de Pulse, un estudio de diseño interdisciplinar. Costarricense, es diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia y directora de arte interactivo de Hyper Island, Estocolmo. Es empresaria, speaker y tallerista internacional, así como profesora y facilitadora en temas de innovación y co-creación y procesos creativos. Diana nos va a hablar sobre lo que es tener un agnosticismo al ingresar en el emprendedurismo tecnológico y por qué es bueno entrar en este mercado y en este ámbito. Entonces, para mí es un gran placer darle una bienvenida a Diana. Por favor, recibámosla con un gran aplauso. Muchas gracias por ese recibimiento tan especial. Buenos días. Antes de comenzar, muchas gracias por invitarme a estar aquí. Esa es mi Instagram, Twitter y el de Pulse, por si lo quieren conservar por ahí y compartir alguna cosa. Muchas gracias por sacarme de San José. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Me avisan si...? Ok. Los veo discutiendo en el área de control. ¿Está todo bien? Sí, ok. No sé, usted me hace señas. Nada, muchas gracias por sacarme de San José. Estoy súper contenta de estar aquí y quería comenzar con una confesión bastante importante, y es que no sé absolutamente nada de Drupal. Hola, ok, estaba apagado. Es como de fantástico me siento como en la tele. Entonces, les estaba diciendo que no sé absolutamente nada de Drupal y eso está todo bien. Y cuando Manatí, muy amablemente, Beto, Lu, me propusieron venir acá, entonces fue como de las primeras cosas que pensé, y yo, qué chiva, no sé qué voy a decir, no sé absolutamente nada, y justamente me quedé pensando en lo bueno que es no saber nada de algo. Yo soy Diana, me gustan un montón de cosas, hago un montón de cosas, no sé, como cocinar, hago yoga, bla, me gusta la fotografía, muchas cosas, soy tía. Si tuviera que decir qué soy diseñadora. Es algo que ha marcado mi vida un montón, de una decisión de ser diseñadora en un aspecto mucho más que una carrera que estudié, sino de una forma de vida, que es como yo entiendo el diseño para mí. Y es así, si tuviera que describirme con algo, me describiría así. Fue un camino no muy recto de convertirme en diseñadora. De 0 a 10 pensé que iba a ser veterinaria, después de hecho estudié ingeniería en la UCR, ingeniería química. Después me fui para Bogotá, estudié diseño porque me dio una pequeña crisis existencial a los 19, que entonces no era ninguna crisis existencial, pero para mí fue como toda una cosa, y así decidí estudiar diseño gráfico. Que bueno, tengo como 10 años de practicar diseño y hoy por hoy el diseño es otra cosa totalmente de lo que yo en ese momento pensé que estaba haciendo, aprendiendo a hacer cosas visuales, y hoy es una forma de pensar. Regresé a Costa Rica y comencé a trabajar en Pulse.
hice un alto, me fui para Suecia, viví allá un año estudiando dirección de arte interactiva, que fue también un cambio muy importante para mí. Y bueno, después como de otras cosas, otros cursos, otras cosas, ya me establecí acá desde hace varios años. Y fundé Pulse. En el 2000, oficialmente es en el 2009 que se funda Pulse. En el 2008 ya estábamos trabajando, pero de manera, no estábamos inscritos, digamos, no había comenzado, porque nadie nunca dijo, yo nunca dije, voy a hacer una empresa, como creo que nos pasa a muchos. Nunca me lo imaginé y así resultó ser, pero no, esa no fue la intención. No tenía experiencia, tenía 24 años y no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Hoy, 10 años después, Pulse es un estudio de diseño y un laboratorio de innovación, y usamos tecnología de maneras inesperadas para crear espacios, productos, servicios y experiencias multisensoriales. Eso es lo que es Pulse. Y cuando me invitan a experiencias como esta, a venir a compartir como hoy, me gusta porque me pone a reflexionar. Entonces yo duro, no sé, me tardo un mes y medio en preparar qué quiero compartir. Y eso como que me ha impactado mucho esta vez, y es que no solamente no sé nada de Drupal, sino que en ese momento, igual hoy, no sé nada de lo que estoy haciendo. Literal y metafóricamente en ese momento no sabía que me iba a meter a liderar un equipo, no sabía que iba a trabajar tanto con tecnología, yo no tenía formación de tecnología prácticamente en nada. No conocía gente de la industria. Yo me fui de Costa Rica siendo ingeniera química en potencia y regresé siendo diseñadora, no conocía a nadie, y eso fue una experiencia bonita también porque me dio como una intuición de volverme a hacer mi tesis aquí, y fue una investigación sobre diseño en Costa Rica, y así fue como empecé a conocer gente, pero no conocía a nadie ni nada del medio, y eso estuvo súper bien porque no saber nada del medio y no saber nada, ni conocer a nadie, ni tener patas, fue la piedra fundacional de donde creo, o lo que creo que es una de las cosas más importantes de cómo nos desempeñamos en Pulse hoy, y también cómo vivo yo, porque no tenía nada aprendido, no tenía mañas, no tenía nada, ninguna reglas que seguir de nada. Por eso hoy quiero compartir un poco sobre esto que me suena como súper grande, pero no lo es tanto, sobre agnosticismo tecnológico y cómo es la ventaja de no saber nada sobre algo, y por qué vale la pena trabajar en Costa Rica en algo tan sacrificado a veces y duro como es trabajar en diseño, tecnología, en un mercado como el que tenemos y lo conocemos. Y me disculpan que le agregue 10 años porque estoy muy feliz de que este año vamos a cumplir 10 años en septiembre. Entonces, eso me tiene muy emocionada. Se me hace increíble que sean 10 años y no sé cómo en realidad hablábamos de experiencias interactivas en ese tiempo. Y creo que, de nuevo, la clave ha estado en no saber. Nos empezamos a acercar a diferentes personas en diferentes ambientes y a empezar a explicar esta idea que al principio siempre ha sido vendida como por la vista. Ha sido muy importante poder hacer demos, enseñarle a la gente de qué estamos hablando cuando hablamos de experiencias interactivas o de cosas con tecnología, porque realmente es algo muy intangible, ¿verdad? En industrias que, de nuevo, de las que no conocíamos nada, por ejemplo, la publicidad, que fue donde nosotros comenzamos a trabajar y como la industria que más nos abrió las puertas, y era muy rico porque si hay algo mañoso es la publicidad, y nosotros no teníamos ninguna maña, yo no sabía nada ni conocía a nadie, entonces podía desafiar todas las reglas que estaban en esa industria y en otras en las que podíamos empezar a trabajar. Y yo me anclo hoy en lo que quisiera compartir en Pulse, porque para mí ha sido una escuela y como un loop de causa y consecuencia de aprender muchas cosas y de cómo de verdad poder dejarse ir sobre una cuerda floja de incertidumbre permanente, no solamente por este navegar como de crear una práctica y sobrevivir, crear empleo a partir de algo que no sabemos qué va a pasar mañana. La tecnología cambia cada 10 minutos y así cambia lo que necesitamos hacer y el diseño. Entonces creo que puedo dividirlo en 3 hoy, muy basada como en qué, cómo y por qué. Creo que puedo resumirlo así para hoy. El qué, quería primero contarles un poco sobre mi trabajo, el producto final de una enorme colaboración de un estudio que es mediano pequeño, pero que al final somos personas, como que nos hacemos muchos porque somos muchas disciplinas unidas.
El qué es nuestra gran excusa. Yo pienso a veces como que todo es una farsa, como que es una excusa para poder aprender, es una excusa para estar apasionado sobre un tema y cambiar a otro y seguir aprendiendo. Entonces es como, de nuevo, como causa y consecuencia. Hacemos lo que hacemos todas las veces para meternos en otros mundos y aprender de otras gentes, de materiales, de nosotros mismos, de todo lo que se puede hacer. Y la curiosidad por este trabajo que hacemos comenzó por entender el aporte de la tecnología en la comunicación. Como les decía, la publicidad nos abrió las puertas a un mundo del que no sabíamos absolutamente nada y eso fue muy bueno por las mañas que les contaba, y entonces empezó a resultar en experimentos muy interesantes en donde podíamos empezar a conectar mensajes con el cuerpo, con estímulos, con los sentidos, con superficies, con pantallas, mediante código. Siempre mediante código. El código para nosotros es una maravilla porque nos permite conectar cosas que no se hablan entre ellas de otra forma. Y mezclar realidades físicas y digitales. Esto nos ha enseñado muchas cosas, pero no sé, bueno, quería compartirles primero un video sobre nuestro trabajo. Competir con el sol es imposible, pero todos nuestros videos están en nuestro canal de Vimeo, por si quieren asomarse después. Entonces eso es un poco de lo que hacemos, una muestra de cómo construimos cosas, espacios, objetos con los que uno pueda desenvolverse mediante el cuerpo y los sentidos, y obviamente con mucha tecnología detrás, pero eso está detrás, no está adelante. Toda esta experimentación con la comunicación ha sido muy chiva porque nos hemos dado cuenta de algunas cosas, como que, por ejemplo, los mensajes que pasan por el cuerpo se quedan en la memoria. Es como un hallazgo que es importante en estos tiempos en los que uno está compitiendo demasiado con estímulos, con spams de atención cortos, la comunicación, todo lo que hacemos normalmente, cuántas pantallas, uno compite demasiado la atención con muchas otras cosas. Pero cuando ponemos al cuerpo a experimentar y cuando nos movemos y podemos de verdad sentir algo con los sentidos, definitivamente son cosas que se quedan en la memoria y en el cuerpo.
Afortunadamente ha habido muchos otros mundos y se abrieron muchas otras puertas, además de la publicidad, como por ejemplo la educación y la cultura, para poder también entrar en este campo y empezar a trabajar con sensaciones y el cuerpo y tecnología. Además de eso, en el camino ha sido muy valioso para nosotros esto, entonces, trabajar con tecnología para construir interfaces tangibles y naturales que involucran los sentidos y mezclan realidades. Yo diría que ese es nuestro trabajo. Suena todo como muy importante, pero al final es un juego muy interesante y así nosotros explotamos o intentamos explotar la capacidad que tiene la tecnología en la construcción de interfaces de todo tipo, involucrando los sentidos en la mayor posibilidad y nos alejamos lo más posible de la pantalla. Quizás hay algunas situaciones, como vieron en este pequeño reel, donde necesitamos tener pantallas, pero creo que en mis proyectos favoritos y las cosas que más disfruta la gente son las que están más alejadas de la pantalla, y eso es muy curioso. La pantalla tiende a ganarle a uno. A mí me gana Instagram todos los días, pero cuando se puede construir un espacio en donde realmente lo que haya es una actividad experiencial, es otra la situación, otra la reacción de la gente y otro como el nivel de recordación. Al construir este tipo de experiencias logramos algo que a mí me encanta y se ha convertido en una parte del propósito de mi trabajo y de lo que hacemos en Pulse, y es que a mí me gusta desafiar la idea de que la tecnología nos saca del presente. A mí me encanta pensar que la tecnología puede ser usada para estar presentes. Y yo creo que eso es a partir del trabajo con los sentidos y con todo lo que uno puede involucrar las acciones de las personas. Para mí es difícil escoger proyectos favoritos porque yo los amo a todos, pero los que recuerdo con más amor tienen todo que ver con esto. Quisiera tal vez hacer una pasada corta. Por ejemplo, hemos creado espacios en lugares como el edificio Steinberg en San José, a partir de básicamente proyección y telas, pero que por alguna razón se convierten en metáforas, por alguna razón porque tienen un concepto detrás, pero también porque de verdad que el estímulo sensorial es distinto. Buena parte de nuestros proyectos, bueno, todos nuestros proyectos tienen tecnología detrás. Algunos tienen tecnología de formas más inesperadas que otros. En el caso de el Steinberg que acabamos de ver y en este que les quiero compartir, que es Eclipse, mucha de la gráfica, del sonido y en general lo que se percibe por los sentidos es generativo. Trabajamos mucho con algoritmos también para poder permitirle a la gente que su experiencia sea única en un espacio o lo que están viendo o lo que están escuchando, como les decía. Este proyecto, que les voy a enseñar un video corto, es Eclipse y nos tomamos un gran espacio en la antigua aduana en San José. Lo llenamos de sensores de distintos tipos, parlantes, luces y
lo dejamos como una exploración abierta. Le propusimos éramos artistas invitados en el FIA hace 2 años y la idea era que una de las actividades fuera libre de recorrido, que no fuera una obra de teatro, que no fuera una de estas actividades un poco como con la narrativa más lineal. Y entonces lo que hicimos fue trabajar sobre una reflexión acerca de la luz y cómo la percibimos. Contra todos los mejores consejos, encerrábamos a familias en la oscuridad. Eran como, no sé, 50, 75 chiquitos en un lugar muy, muy oscuro, donde solamente luces se encendían si ellos se movían y reaccionaban a todos estos estímulos. Y era muy gracioso porque al final varias profesoras se nos acercaban. Esto estuvo vivo como 10 días, llegaron como 12,000 personas. Era una cosa súper loca porque nunca habíamos hecho nada de arte público así de grande. Y nos decían, increíble porque con los chiquitos no se puede tenerlos en la oscuridad, no sé qué, no sé qué. Y el audio que escucharon es obviamente audio en vivo y era como un juego muy lindo de ver a estos chiquitos e intentar entender qué había en el piso. La gente obviamente les metía sus buenos golpes, no había que golpear nada, pero por dicha estábamos preparados para que los golpearan. Y nada, algo tan sencillo como la luz y el color empezó a permitir unos juegos y como un aprendizaje a partir de la experimentación que resultó en algo muy lindo. Una anécdota de ese proyecto es que el ministro de Justicia de ese momento llevó a un grupo de privadas de libertad con sus hijos a ver el espectáculo y una de las personas que estaba ahí, una de ellas, se acercó a decir que tenía muchos, muchos años de no sentirse tan libre. Y a mí eso me mató. Me mató. Entonces yo creo en el poder de estas cosas, en el poder de dar como un espacio y un ambiente de libre experimentación y todo lo que puede hacer la tecnología para esto. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer una instalación en Shanghai para mostrar a Costa Rica y fue muy interesante. En noviembre fuimos a China, instalamos un stand de Esencial Costa Rica y tengo un video que es muy gracioso y de cómo en China estaban apreciando nuestro país. Nosotros obviamente teníamos un espacio que no era como café, banano, no sé qué, sino un espacio un poco más experimental y de gráfica y audio generativo también, que les quiero mostrar. Un videito corto, es súper chiva ver las reacciones de la gente en Asia, o sea, cómo impresiona a uno en Asia, es muy difícil, y cómo muestra un país como el nuestro, que es como tan pequeño y estamos conocidos por cosas que tal vez no son como tan llamativas, que yo creo que sí podrían serlo, pero bueno, en fin, estas mecedoras tenían la capacidad de crear gráfica y sonido que en este video no se escucha, pero para que la gente pudiera experimentar también con lo que estaban creando, muy a partir de elementos propios nuestros como flora, clima, etcétera.
Entonces, todas estas experiencias y otras que quizás me voy a saltar, se vio en el video del inicio también estos sub y bajas que nos gustó tanto instalar en el Museo del Oro y me encantaría verlos en San José en un espacio público. Son experiencias que hemos tenido de crear lugares y momentos, si eso es posible, para el disfrute. En el caso de los sub y bajas, por ejemplo, queríamos crear una experiencia con la que la gente pudiera relacionarse con la ciudad y empezar a pensar cómo vivir mejor en la ciudad. El sub y baja era una excusa perfecta porque conectaba a dos personas, que eso también es muy importante para nosotros, cómo conectar a la gente en una reflexión de algo más que una actividad. Pero me lo voy a saltar. ¿O no? Sí. Pero bueno, cómo hacemos lo que hacemos es una parte súper importante y definitivamente el qué se queda muy, muy atrás. Me lo preguntan mucho y en parte no sé, en parte no sé cómo hacemos lo que hacemos porque es parte de la magia, pero bueno, hay una buena parte que también sí sé. Y aquí es donde tengo que hablar de innovación y me da pereza hablar de innovación porque hablar de innovación es aburridísimo porque creo que es una palabra que está súper gastada y cansada. Al principio que empezamos a trabajar, nosotros teníamos un par de herramientas muy bien trabajadas, sabíamos ciertas cosas de código muy bien y sabíamos algunos sensores muy bien, pero en eso como que empezamos a hacer cosas y entonces la gente nos empezó a preguntar, bueno, ¿y qué más pueden hacer? Y eso ha sido una constante, todavía hoy a veces la gente nos llama y nos dice, nos dan como un catálogo de servicios y no te ofrezco un catálogo de servicios porque nosotros trabajamos sobre problemas de comunicación y no sobre cosas. Este reto fue un gran reto, todo bien porque nos alimentó todavía más la curiosidad y a mí también me retó mucho a pensar en qué significaba para mí la innovación. Reforzó en mí, como además no tecnóloga, afortunadamente, porque yo no les escribo línea de código, pero les leo y lo entiendo, que también es algo muy útil porque necesito hablar con gente que sabe de tecnología directamente como todos ustedes y hace código todos los días. Pero me reforzó este concepto y esta necesidad de dejar la tecnología al servicio de las ideas y de las necesidades. Así nos descasamos totalmente de técnicas, tecnologías, plataformas específicas, o sea, lo que comenzamos a tener más bien fue como una gran librería de posibilidades tecnológicas, pero para servirnos en una tercera etapa de cuando estamos haciendo un proyecto o proponiendo algo. Pool siguió creciendo y parte de mi intención al contratar ha sido incorporar gente de diferentes disciplinas, muy, muy diferentes disciplinas. Somos como cromos, no somos un memoria, somos como cromos, nada se repite. Y somos también una iteración constante de cómo trabajar juntos en equipo sin que sea en cadena. Es difícil porque a veces la exigencia del día a día nos pide que cada uno esté en nuestra área, pero realmente somos mucho más fuertes cuando estamos unidos. Esta semana, por ejemplo, trabajamos en un problema por 48 horas, 2 días y medio, digamos, más o menos, solamente sobre un problema, todos detenidos en lo que tuviéramos que hacer y nos reunimos 2 días y un pedacito más a hablar sobre este problema. Y es justamente ahí en donde empiezan a suceder cosas. Es en el trabajo colaborativo interdisciplinar donde están las soluciones inesperadas a buenos problemas de diseño. Y esto es lo que nos ha marcado nuestra forma de hacer las cosas. Nuestro equipo hoy se ve así, más un practicante que no está en esa foto, que es como el practicante más chido que hemos tenido. Gabriel está en electrónica, Carol es administrativa, Alejandra es arquitecta y escenógrafa, Mario es productor de cine y televisión, Yanka es animador 3D, pero además visual, muchas cosas, todos somos como muchas cosas. El famoso Chava, que es ingeniero de interacción, originalmente ingeniero en diseño industrial, Esteban, que está en producción, Juan David, que es máster en diseño de interacción, y Rosa, que es diseñadora gráfica, pero también ella es fotógrafa, también el otro es otro. Entonces es como toda esta unión de disciplinas lo que nos hace aprender de cada uno, y entonces cuando uno dice algo, el otro lo complementa, y así es como nosotros trabajamos, unidos en un mismo proceso, y ese proceso nos obliga a pensar y a entender todo tipo de problemas como problemas de diseño. Yo creo fielmente en metodologías y en procesos mucho. Puedo decir que
nuestro trabajo se ancla en pensamiento de diseño, que también está aburridísimo hablar de eso, y en metodologías de diseño de interfaces. Y para hacer la historia corta, porque no es la idea hablar de design thinking ni nada de esto, yo resumiría que nosotros comenzamos siempre en preguntarnos para qué estamos haciendo, para quién y por qué, principalmente. Y a partir de ahí empezamos a forjar criterios de diseño un montón que nos lleven a después pensar en cómo vamos a hacer las cosas técnicamente hablando. El otro día llegó al estudio un ingeniero, porque estoy buscando un ingeniero en electrónica, y le conté sobre un proyecto que teníamos y le dije, no puedo decir, pero es como, necesitamos hacer un device inteligente para animales de corral. Entonces le dije, ¿cómo empezaría este proyecto? Y me dijo, necesito que me digas cuánto espacio de corral tenés y cuántos animales son. Y yo me agüevé un montón, porque yo lo que quería era que me preguntara para qué. Y entonces eso a mí me pone triste, porque yo creo que para poder generar soluciones originales y verdaderamente eficientes, de verdad necesitamos preocuparnos por muchas cosas antes que los criterios como estos, como cuántos, no sé, un día estos vemos, en dónde, no, en dónde sí es una muy buena pregunta, perdón, cuánta extensión, o sea, como todas estas cosas definitivamente tienen que venir después. Y digamos, no quiero como decir que la tecnología no le da poder a todo esto, pero lo que sí quiero decir es que no podemos comenzar a resolver un problema de la mejor manera si lo primero que estamos pensando es a través de qué tecnología lo vamos a resolver. Creo que esa es una manera limitante de pensar, y por eso creo que la tecnología está al servicio de la interacción. Ahora decía que el diseño ha cambiado muchísimo. En mis 10 años de practicar diseño, pasé de imaginarme como diseñadora de libros, editorial o de afiches, a una persona que resuelve problemas, y eso me encanta, porque creo que en resolver problemas hay demasiado potencial de aprender y también de negocio, que también es importante para todos nosotros. Hace como 3 meses tuve una entrevista con la gente de la Escuela de Administración de Empresas del TEC, y me hicieron una pregunta que me dejó pensando como 4 días, y me dio chicha porque la respondí todo mal en la entrevista, y después dije como di, ya sé. Y me preguntaron cuál era la ventaja competitiva de Pulse. Y nada, patiné un montón, y después pensé, a pesar de que yo opino que la competencia no existe, es que nuestra ventaja competitiva de verdad es haber sido diseñadores desde nuestra fundación, o entendernos como diseñadores, porque eso es lo que nos ha garantizado no tener una limitante en lo que hacemos, ni para qué lo hacemos, ni para quién lo hacemos. Somos nosotros los que estamos guiando ese norte todo el tiempo. Y hay algo que está también muy escondido en esta forma de trabajar colaborativamente, y que suena muy romántico, y cuando yo hablo de esto es como, ok, pero la verdad es que también es muy empresarial, y es cómo gestionar equipos altamente creativos y recursivos. Es muy difícil. No sé, yo lo disfruto mucho. Creo que es difícil porque no es la práctica usual. Yo creo mucho en que en el loop de la vulnerabilidad y la seguridad en un equipo es donde se empieza a crear magia. Y con esto quiero decir que cuando un equipo tiene en su fundamento cultura donde es posible ser vulnerable con los demás, es mucho más posible que ideas inesperadas, disruptivas, innovadoras salgan, porque entonces a la gente no le da miedo hablar de las ideas. Las ideas dan mucho, mucho miedo, porque uno tiene como que sacárselas del estómago y decirlas, y normalmente no sé cuántas ideas tengo que son malas, la mayoría, pero no es hasta que yo puedo sacarlas y compartirlas y decirlas y descartarlas o descubrirlas que me doy cuenta cuáles están bien y cuáles no tanto. Pero para esto se necesita un ambiente de tanta confianza y donde la gente pueda sentirse vulnerable, que es súper, súper importante. Y yo digo que esto suena muy romántico, pero realmente es muy importante para el negocio también. Sí. No sé qué es este video, voy a ver. Ah, sí, ya sé. Nosotros tenemos un laboratorio de fabricación digital en el estudio que también nos marca mucho la manera como hacemos las cosas. Ahí es donde yo hablo de que somos un laboratorio de innovación también.
en este como miedo o perderle miedo a fracasar y a volver a intentar y a volver a comenzar, hay muchísima iteración, mucho juego también y mucho disfrute. Tener un laboratorio activo a diario nos ha explotado las posibilidades de experimentar, ver tecnologías. A veces alguien trae un sensor, a veces alguien aprendió algo más de código, alguien trae materiales, porque eso ha sido también muy importante, no sé, que hay un material translúcido, que hay una pintura fotoluminiscente. Todas estas cosas nos ayudan a nosotros a pensar en ideas nuevas. Y con toda esta experimentación, tal vez voy a poner el video sin mucho ruido. Resulta en productos nuevos, esto es sobre, van a ver el laboratorio muy en vivo y cómo trabajamos a diario, ¿o no? Vamos a ver. Qué lástima. Se quedó pegado. Nada, es un vistazo de cómo trabajamos, fabricamos, rompemos materiales, etcétera, etcétera, y lo que les venía diciendo es que esto da resultado en productos nuevos, protocolos de comunicación nuevos. ¿Qué pasa cuando alguien trae un equipo que no sabemos cómo conectar? Todo esto empieza a resultar en nuevas posibilidades y nuevas tecnologías, incluyendo tecnologías propietarias, hardware propietario y cosas que antes no existían. Así que otra gran ventaja de este agnosticismo es que como no nos regimos por tecnologías, tampoco, y como les decía antes, cada vez que hagamos algo nuevo, se abren infinitas posibilidades de lograr cosas nuevas. Entonces, de nuevo, solo sabemos que lo que queremos es resolver problemas. Y eso hace que nuestro mercado, si hay que llamarle así, también sea bastante amplio. En los primeros 6 meses del año, por ejemplo, hemos hecho conciertos, estuvimos con Devinova hace como 15 días, un montón de cosas corporativas. A veces, no sé, la gente quiere como que uno convierta algo en una nave espacial y uno lo hace. Eventos de premiación con la publicidad, a las que le guardamos también mucho cariño y trabajamos mucho con la Asociación de Empresas de Comunicación. Vinieron los científicos de Purina a Costa Rica por alguna razón y estuvimos trabajando con ellos un mes y aprendimos un montón de gatos. Trabajamos con Hernán Jiménez la temporada de stand-up comedy, que también fue muy interesante. O sea, son como todos otros planetas. Hablar de stand-up comedy, no sé, yo investigué 8 meses sobre stand-up comedy porque es otro mundo y así fue también muy rico. Ir con él por 4 diferentes lugares, Teatro Melico, Centro de Convenciones, etcétera, etcétera. Y aquí en el Centro de Convenciones teníamos como 2,000 personas. Ustedes no saben lo que es escuchar a 2,000 personas riéndose al mismo tiempo. Son experiencias muy, muy locas y diferentes. Nosotros también creando espacios de experimentación. Y bueno, un proyecto que le tengo demasiado amor, que es el de la renovación del Museo del Oro, que me gustaría seguir por ahí y me da pie a la última parte, y es que quiero hablar de por qué hacemos las cosas. Es algo curioso dibujar un porqué. Yo pienso que los porqués se van dibujando con el tiempo y a pesar de que uno tiene como que diseñar una marca o construir una marca a partir de su propósito, yo creo que el propósito se va construyendo al mismo tiempo que ella. Cada paso que uno va dando es una decisión y al mismo tiempo va dibujando ese camino, entonces es algo que se construye al andar. El caso del museo, como les decía, para mí es súper especial. Tardamos más o menos 3 años en el diseño de esta renovación. Nos ha sacado lo mejor de nosotros, lo mejor de ingeniería y de todos los protocolos de sistemas, código, comunicación, todo lo que se puedan imaginar. Y nada, era el invierno del 2015 cuando en el museo se nos acercaron a decir vamos a renovar este museo totalmente. Y nos empezaron a contar el problema que tenían o que nos querían proponer. Nosotros diseñamos 2 salas, les voy a contar principalmente sobre una, que es la renovación o la estación Usuré. Usuré es la casa cónica talamanqueña de las culturas Bribri y Cabecar, y en esa casa tiene esa estructura porque cuenta la historia de la creación del universo según nuestros originales antepasados. No sabíamos absolutamente nada de esto, y a mí
esas cosas me dan mucha tristeza, porque ¿por qué sé tantas otras cosas? Porque me enseñaron tantas cosas y no sé nada de Bribri, por ejemplo. Así que nada, fue una oportunidad muy linda para empezar a leer e investigar todo lo que tuviera que ver con Usuré, pero realmente quien estaba contando la historia son los Bribri, ¿no? No somos nosotros, no es un antropólogo que llegó a editar un libro ni nada por el estilo. Entonces, como parte de la experiencia fuimos a Talamanca, a que un aguá, un jefe Bribri, nos contara. Todos estos son relatos orales, entonces no hay nada escrito ni dibujado al respecto. Entonces, a que nos contara de primera mano cuál era la creación del universo, cuál es la creencia sobre la creación del universo, para nosotros después, de la manera más respetuosa posible, diseñar algo que se le acercara a una experiencia que por lo menos generara curiosidad acerca de esto. Ya cuando sabíamos qué queríamos hacer, le entramos a cómo lo queríamos lograr. Pero bueno, primero quisiera mostrarles un poco de la experiencia con Justo Torres, que es el aguá Bribri, a quien vamos a escuchar en audio. La gran casa fue construida por Cibó y sus ayudantes, que fueron las plantas y los animales, que en ese tiempo ellos eran sombras, tenían sombra como la sombra de uno, tenían sombras. En ese tiempo Cibó llamó a ellos y él construyó con la ayuda de todos ellos, con la habilidad que tenía cada quien. Por ejemplo, el mono con la habilidad de monear, de ser rápido, con la fortaleza del tigre, señor rey, el más corpulento, que agarraba el poste, el pilar principal. Cibó nos creó la tierra en forma de Usure, nos dio la visión del Usure, al Cicua le dejó la forma redonda, el de nosotros fue triángulo, con mucho simbolismo. Cada quien, o sea, nosotros tenemos un concepto muy profundo de cómo fueron creadas las cosas. Las diferentes partes de la casa, el primer anillo circular Stuikesca, donde Cibó envió la oscuridad, que era 8 veces más espesa cuando no existía la luz o el sol. Él lo envió en ese anillo circular que se llama Stuikesca. Otro anillo circular que se llama Okma Mure, que es el primer descendiente del hombre blanco. El segundo es que es Cibó, en la misma dimensión, donde él, cuando después de crear todas las cosas, hizo un canto para inaugurar la luz, el primer amanecer, el primer día del sol en la tierra, en la humanidad, en la tierra recién formada, donde habló con los primeros ancestros, cada quien en su idioma. Después él se elevó a la tercera dimensión. Cuarta dimensión es Cibukmo, que es el papá de Cibó. Los niveles para abajo son 3 niveles donde están los espíritus, el origen de los animales, el origen de las enfermedades, donde ellos fueron enviados a ese mundo para que no hicieran mucho daño en este mundo, porque ellos primero poseían este mundo en la oscuridad. Ellos eran dueños, entonces Cibó expulsó a ellos en esos mundos. En el último mundo está Surakaska, o Sura, donde viene todo indígena Bribri, el origen, donde está todas las esencias o los destinos de cada uno de nosotros como personas. De Sura somos, de Sura venimos y a Sura tenemos que volver algún día. Ahí estamos el 7 de enero del 2019, el día que abrió el Museo del Oro nuevamente, después de 3 años y pico de trabajo. Este proyecto, como les decía, nos sacó todo, porque lo que estaba detrás era un problema de comunicación tan importante y tan relevante y al que le queríamos tener tanto respeto, que de verdad que fue un proceso muy rico y de mucho miedo también. Esta estación de Usuré es un cilindro. No tiene 360 grados porque hay que dejar de proyección, porque hay que dejar pasos y etcétera, pero bueno, es una proyección múltiple con audio surround y además un poste de control central con el cual uno puede navegar por estos mundos o estratos de la Usuré, que es nuestro universo Bribri.
Y lo que estaba contando justo ahí es las descripciones de cada uno de estos estratos. Entonces era muy gracioso porque de verdad no hay nada dibujado, ni nada escrito, ni nada como para donde uno dijera, ok, me voy a anclar de aquí para empezar a crear. Entonces, por ejemplo, hay un estrato que es donde vive Sibó, que es Dios. ¿Y cómo es? Justo, ¿cómo es? Es muy lindo. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Sibó? Es luz. Tiene forma humana. Es luz, es todo lo bueno. Entonces, como que todas estas descripciones y, por ejemplo, el donde viven los espíritus de las enfermedades. Sí, es oscuro, es tenebroso, pero entonces como que nosotros escuchábamos esto y con todo el respeto del mundo y no sabíamos para dónde agarrar, porque además toda esta gráfica la creamos nosotros desde cero, siguiendo sus descripciones. Entonces, Iriria, por ejemplo, que es la tierra donde nosotros estamos en este momento, nos exigía paisajes, entonces hablábamos de paisajes donde estuvieran las comunidades bribri, etc. Hay 8 animales en la historia de la creación del universo que son los que ayudan a construir el universo. Cómo dibujar el paraíso, creo que es algo muy difícil, cómo se dibuja un alma. Al final de cuentas, no es tanto el problema de dibujar y generar consistencia entre todas estas entre todos estos estratos y que la gente pudiera sentir una experiencia bastante fluida al escuchar y al ver, sino también cómo transmitir estas emociones de una cultura como esta que es nuestra y de la que no sabemos nada. Y a nivel técnico, obviamente también fue durísimo porque además partimos de algo que no existía. Nosotros sabíamos que queríamos un lugar circular como cuando uno entra a una casa cónica y tener esa experiencia y partir de ahí para empezar a representar estos estratos, universos y darle el control a la gente de que pudiera tener una navegación de esa experiencia como ellos quisieran, que no necesariamente fuera lineal. Como pueden ver, o espero que puedan ver en la foto, ese poste central, creo que había, no importa. Ese poste central, o en general hay muy poco cable, hay muy poca cosa, y ese poste fue uno de los retos más grandes para nosotros porque además de que creamos todo el diseño industrial, ergonomía, toda la electrónica que está ahí adentro, tenía unos criterios técnicos como que, por ejemplo, se tiene que zafar para poder cambiar partes, no pueden haber cables en el piso, tenía que ir todo por arriba. Y entonces, para poder zafarla, tiene diferentes partes, diferentes piezas que entre ellas se conectan, pero para poder subir y bajar esta palanca también no podía haber como un cable que se jalara. Y me acuerdo un montón, un día muy frustrados en el estudio, estábamos Chava y yo sentados viéndonos y diciendo cómo hacemos el poste, después de pasar por el prototipo de cartón, papel, ¿cómo lo hacemos? Y yo como que me dio chicha y entonces le hago yo, no sé, hagámoslo con imanes. Y nos volvimos a ver y dijimos, suave en toque. Y terminó siendo un mecanismo de imanes. Entonces, a lo que voy con la anécdota es que realmente no sabíamos a la hora de proponer, y eso fue lo que nos dio todavía más libertad de lograr lo que queríamos hacer, a pesar de que fueron momentos de muchísima tensión y muchos meses de prototipado y de revisión con materiales. Finalmente sí, es un mecanismo con imanes que nos permite que todo el cableado y todos los sensores y todas las cosas que van allá adentro puedan estar ahí sin problemas, sin majarse, sin pellizcarse, sin que la gente tenga acceso a ellas, etcétera. Es una de las cosas, porque por supuesto que en la multiproyección, en la comunicación entre protocolos de video, audio y código hay mucha más complejidad, pero eso es como para otro día. Voy a ver un pedacito más de video, creo que todavía tengo tiempo.
Ese es el video resumen de las 2 salas que diseñamos para el museo. Y es nuestra primera instalación totalmente permanente para una causa, para un motivo cultural, educativo, y yo no les puedo explicar lo que yo siento cuando entro al museo y veo 25 chiquitos sentados con una profe usando esto y escuchando a un agua bribri y descubriendo qué significa, cuál es el universo de nuestros indígenas. O sea, ni me tengo que preguntar por qué hago las cosas. Para mí es como el reflejo de propósito más claro que tengo en este momento. Para la inauguración asistieron varios miembros de comunidades indígenas y uno de ellos se nos acercó a decir que nunca había visto ni escuchado, que nunca había visto, escuchado más el sonido, no la parte del relato, sino que nunca había visto esta tradición y que le encantaba poder tenerlo y que nos agradecía mucho como haber traído a un lugar tangible todos estos relatos que se vienen conservando de tantos años. No sé, es muy fuerte para mí, es muy importante y sí, definitivamente todo esto es gracias a la tecnología y a conocer muy bien las herramientas, pero sobre todo mucho más por los criterios como elegimos con qué vamos a trabajar y para qué lo vamos a hacer y sobre todo por qué. Son procesos que son difíciles y de mucha incertidumbre y muy retadores, al final muy gratificantes. Liderar una práctica como esta y un equipo como este es lo más difícil que yo he hecho en mi vida y también lo más increíble. No sabía que lo iba a tener que hacer y todo bien con que todavía no sé nada todos los días, porque creo que lo que necesito es un criterio muy anclado en unos principios claros que nos dibujan un propósito. Esos son algunos de nuestros criterios, mandamientos que decimos nosotros. Yo creo que todos somos diseñadores, todos tenemos el potencial de ser diseñadores en un sentido muy amplio de la palabra y de cómo resolvemos los problemas a los que nos enfrentamos todos los días. Y también creo que podemos dar más, también creo que podemos ser más que productores de cosas. Hace como 6 años en una charla escuché a alguien decir que los MFAs eran los nuevos MBAs, o sea que los artistas eran los nuevos negociantes, y en ese momento fue como, toma, administrador de empresas, pero vieran cómo ahora lo creo más y más y más. Creo que en Costa Rica hemos sido productores y desarrolladores por mucho tiempo y también creo que en este momento la innovación es la idea de que podemos recibir problemas, no como problemas de negocio, sino como problemas de diseño, y si los centramos en las personas y en la vida y los desarrollamos bien, podemos convertir eso en oportunidades de negocio y no al revés. Y yo creo que ese es el cambio y en ese cambio vale demasiado la pena que estemos aquí, que nos preguntemos cómo, por qué y para qué hacemos las cosas para nosotros y para el mundo, porque mediante esto, teniendo esto en mente, podríamos hacer cosas, lograr cosas como entender mejor nuestra propia cultura, diseñar nuestros propios espacios, tanto que nos hace falta diseñar nuestros propios espacios públicos, privados, en todos los ámbitos, y además solucionar grandes problemas que pueden venir desde nuestros problemas y exportarse para el mundo. Eso es lo que quería compartirles hoy. Nuestras puertas están más que abiertas en Pulse y me encantaría como poder compartir más con esta comunidad. Y por el momento, muchas gracias y espero que nos visiten ahí. Muchísimas gracias a Diana, complacidísimos con su presencia, muchas gracias. A continuación, y para aprovechar muchísimo el tiempo, vamos a tener una foto grupal aquí al frente de la universidad. Vamos a llevar unos banners, vamos a llevar la gota, no la gota de ayer, la gota de Drupal, para tomarnos la foto